El tema que hoy nos convoca es tratar la realidad de los jóvenes actualmente, un tema bastante complejo porque hablar de una generalidad tan diversa pues no nos permite no hacer una radiografía muy concreta y muy homogénea. Por tanto, al hablar de los jóvenes de hoy, pues desde luego es una dificultad, porque efectivamente podríamos hablar de jóvenes y no tanto de tipologías cerradas. Lo que voy a intentar en esta tarde es mostrar, en primer lugar, una serie de condicionantes que efectivamente condicionan el modo de ser juvenil actual. Comenzaré hablando fundamentalmente de la época posmoderna, que explica pues muchos de los condicionamientos sociológicos, no solo de los jóvenes, sino de la cultura actual, pero ciertamente y fundamentalmente para las nuevas generaciones que están naciendo ya en este entorno. El posmoderno se caracteriza por un horror a los grandes metarrelatos, o digámoslo claramente o de forma más sencilla, el posmoderno no entiende de las grandes explicaciones del mundo, de las grandes metafísicas, de las grandes religiones. Siente que han fracasado y que no explican y que no proponen ofertas concretas para llevar a un mayor desarrollo a la sociedad. Con lo cual, esto no fundamenta una opción para toda la vida, una opción fundamental, de la cual luego emergerían efectivamente, ¿no?, pues acciones concretas, como pueden ser las solidarias, sino que el posmoderno confía más en los recursos inmediatos, en las acciones concretas, pero sin que haya una moral unificada, ¿no? Una de las características que creo que es bastante compartida es la espontaneidad moral, ¿no? La moral espontánea, pero que no está unificada por una opción fundamental. Hay buenos propósitos, creo que sí que hay, no por lo menos como base está la idea de que sea algo definitivo, consistente, pero el problema es que la opción que late por detrás no es fundamental, no unifica, con lo cual efectivamente cuando luego puedan surgir una serie de problemáticas o también una serie de circunstancias en el joven, esas acciones solidarias pues desaparecerían. También es un reclamo claro. Y no buscar la uniformidad. A partir de ahí haré una de las tantas tipologías que se pueden establecer de los jóvenes de nuestra cultura. En concreto me fundaré en los datos de la Fundación Encuentro y también en las propuestas que hace Javier Elzo al respecto. Una tipología en 5 niveles que más o menos engloban a todos los jóvenes, aunque si bien no todos se pueden incluir, ¿no?, en esos 5 tipos, sino que algunos comparten características de unos y otros. Habría una primera tipología que sería el joven anti-institucional. El segundo, que sería el altruista comprometido, el tercero, el retraído social, el cuarto, el institucional ilustrado y el quinto, el libre disfrutador. De aquí, sobre todo el altruista comprometido y el institucional ilustrado serían aquellos que tienen un mayor componente u orientación religiosa y también incluida la cristiana. Tal vez en el día en el que estamos, el 23 de mayo, día después de las elecciones, es muy interesante esto porque vamos a ver cómo hay ciertos factores que no solamente competen, ¿no?, a la sociología religiosa, sino a la sociología general y que tal vez nos puedan explicar ese boom del 15M y que creo que es interesante que la Iglesia tenga en cuenta, ¿no? Pienso que es muy importante no solamente por la cuestión de la pastoral de la salud, ¿no?, sino en general el discurso de la Iglesia. Pienso que deberíamos tener muy presente todo este movimiento del 15M y no nos deberíamos quedar atrás. Estudiar esta radiografía sociológica de los jóvenes y desde luego precisamente para comprenderlos y para poder hacer propuestas no solamente cristianas hacia dentro de la Iglesia, sino poder hacer propuestas a nivel sociopolítico en esta época tan importante de nuestra sociedad española. Este movimiento que surge en torno al 15M, que lógicamente viene de atrás, ¿no?, y viene de una serie de insatisfacciones por parte del sector juvenil ampliamente hablando, creo que responde de alguna manera a algo positivo, ¿no?, a un sentir general del mundo juvenil ante una sociedad que está desfragmentada. El problema, ciertamente, ¿no?, como preguntabas, es a lo mejor esta tendencia antirreligiosa, ¿no?, que puede surgir y que yo antes decía que para nosotros, para la Iglesia, tendría que ser un kairos. Deberíamos coger este testigo y desde luego que deberíamos implicarnos. La Iglesia yo creo que debería estar presente, por supuesto no de forma partidista, pero sí creo que debería estar aportando sus opciones, sus acciones concretas para caminar juntos
junto con la sociedad civil, ¿no? Que no vean que el cristiano, como pretende toda la sociedad en general, ¿no? Debe practicar su dimensión religiosa de una forma individual y aislada, sino que el cristianismo siempre ha tenido, o debería haber tenido, una repercusión sobre lo social. Recordemos que una religión profética y encarnada como es la nuestra, precisamente se caracteriza por su gran entusiasmo por la denuncia y por la actuación sobre el cambio social. Por tanto, creo que esta orientación es muy positiva para la sociedad, pero creo que debemos andar, pues a lo mejor con un paso por delante, ¿no? No ver qué es lo que sucede, sino implicarnos, y personalmente yo me manifiesto pues en concreto, ¿no?, como favorable a esto, e intentaré hacer lo posible por meterme en este movimiento, ¿no? Ya digo, el problema también será el que nos identifiquen como partidistas, pero yo creo que los creyentes cristianos deberíamos implicarnos en todo este proceso, porque en definitiva lo único que quiere hacer es una fractura social que creo que es mejora de la sociedad, es avance de la sociedad. Así que animaría, ¿no?, a todos aquellos que estamos como agentes de muy diverso tipo, agentes de pastoral, para incluirnos en este proceso y caminar juntos, ¿no? La Constitución dogmática sobre la divina revelación, la Dei Verbum, decía, después del Vaticano II, que los creyentes católicos, ¿no?, seguidos, iluminados por la revelación de Dios, deberíamos caminar juntos hacia la verdad, una verdad que nadie posee, sino que todos deberíamos conquistar. Percepción juvenil. Yo hablaré de ciertos factores que provocan la ruptura de los jóvenes y de la Iglesia. Factores, podríamos decir, que dependen de la estructura de la Iglesia, factores que dependen de la estructura de la sociedad y factores que dependen de los mismos condicionamientos de los jóvenes. En un siguiente momento lo que voy a plantear es las ritualidades, espacios y tiempos que unifican a los jóvenes y que surgen como alternativa a la propuesta cristiana, pero son ritualidades, escenarios, tiempos donde los jóvenes manifiestan su antropología, manifiestan su modo de pensar, manifiestan su modo de socializarse, que nos tienen que decir algo, desde luego, a las alternativas cristianas. Antes, la dimensión espaciotemporal cristiana era un eje vertebrador para la sociedad española. Los templos, ¿no?, las iglesias, las catedrales, santuarios, ermitas, conventos, monasterios, eran espacios físicos y simbólicos que daban principio de identidad y de sentido al individuo y aportaban también un sentido colectivo. Actualmente. Y los tiempos. El tiempo también cristiano era un eje vertebrador de todo el año. La vida giraba en torno a la Navidad, a la Pascua, Pentecostés, la Purísima, el Corpus. La dimensión espaciotemporal cristiana aportaba un sentido, no era simplemente una cuestión de manifestación externa o de manifestación festiva, que también, sino aportaba un principio de identidad y de sentido al individuo y a la colectividad. Creaba sentido, creaba identidad, creaba comunión o colectividad. Bien, el ordenamiento espaciotemporal ha cambiado por completo. Si vemos en nuestros propios colegios, ¿no?, pues vemos a los chavales que se les dice que vayan de una clase a otra, pues de una clase a la capilla para tener una práctica religiosa, y el espacio y el tiempo para ellos no les supone ningún tipo de impacto que les haga modificar su conducta, ¿no? Pasan de un pasillo a una capilla, del capilla salen al patio y el espacio en el que están y el tiempo en el que están no les impacta nada, no les provoca ninguna diferencia. Es algo horizontal. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Ya no solamente, ¿no?, por la repercusión sobre
la experiencia cristiana, sino que nuestras actitudes ante los diversos espacios y tiempos de la vida ordinaria, que para nosotros no nos supongan ningún tipo de cambio, ningún tipo de esfuerzo, de cambio de actitudes, de gestos, de hábitos. Eso es leer la vida horizontalmente. Un problema de esa razón fragmentada. Pero ahora piensen precisamente en qué recintos y tiempos estructuran la vida de nuestros jóvenes. Los parques, las calles, los centros comerciales, los estadios de fútbol, los gimnasios, son los espacios y tiempos que unifican, que dan sentido. No es vano el hecho, y aludo de nuevo a este movimiento del 15M, que sus concentraciones no hayan sido en el aula magna de una universidad o dentro de un espacio, un recinto público. O sea, que tienen los jóvenes tal vez esté muy contaminada de esa tendencia a lo... Para finalmente concluir con al menos, ¿no?, una pequeña puerta abierta, ¿no?, de cómo poder intervenir nosotros de cara a los jóvenes. En concreto, con la pastoral de la salud, yo creo que es muy importante ver cómo la antropología, que se ha construido desde el mundo juvenil, intenta eludir el problema sobre el sentido de la vida último, o mejor dicho, intenta eludir los cuestionamientos sobre el dolor, sobre la muerte, sobre el fracaso. Estamos en una época de estetización de la realidad, de no dar respuestas definitivas a las preguntas últimas, sí mucho de colaboración, de integración, de solidaridad, pero hay muchos recursos a través de esas ritualidades a las que he aludido antes, donde los jóvenes intentan eludir, evitar los problemas fundamentales de la vida, y entre ellos precisamente lo que a la salud, el dolor, la muerte se refiere. La teología debería seguir caminando en diálogo con otras disciplinas, y sobre todo nos interesan la antropología, la sociología, la psicología, ¿no?, disciplinas que nos dicen cómo es la persona y cómo es la sociedad. ¿Por qué? Porque así entenderemos exactamente dónde están los jóvenes y qué les caracteriza. A partir de ahí, y optando por una tipología u otra juvenil, que siempre va a ser limitada, saber qué es lo que demandan los jóvenes, dónde lo demandan. Y pienso que por una parte esto nos va a presentar una juventud a la que ciertas ofertas, podríamos decir tradicionales, les van a convencer y les van a convenir. Pero por otra parte, lo que desde luego la sociología nos va a advertir es que los jóvenes están en otros sitios, en otros tiempos, con otras exigencias vitales muy distintas a nuestras ofertas. Por tanto, por una parte, deberíamos tener como punto de partida ese diálogo con otras disciplinas, sobre todo la sociología, como decía, para saber ubicar a los jóvenes. Después nos daremos cuenta que efectivamente habrá alternativas tradicionales que pueden seguir funcionando, con matices, pero sobre todo, y muy importante, tendremos que localizar a otros jóvenes en sus espacios, en sus tiempos y con sus demandas para poder ofertar otro tipo de alternativas que creo que son posibles y necesarias dentro de la Iglesia. Y es difícil desde la Iglesia proponer una verdad definitiva, relativa,